Fue uno de los grandes constructores de nuestro México. Se nos fue hace un año, pero hoy tenemos un libro para recordar a Pedro Ramírez Vázquez. Hace un año se nos fue el gran arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Miguel Ángel Porrúa, que es un hombre que lo conoció bien, uno de los, debo decirlo además, uno de los libreros y editores más reconocidos y queridos de México, acaba de publicar una obra que se llama Arquitectura. Es una obra de gran formato y excelente factura que, déjeme decirle, ofrece una visión impecable, una visión realmente impresionante de la vida y del trabajo de Pedro Ramírez Vázquez. Miguel Ángel Porrúa, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias, Sergio, gracias por invitarme. Cuéntame, ¿cómo surge este libro? No es un libro que hayas podido hacer nada más en el último año después de la muerte del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mira, cuando cumplió 30 años, esto hace 3 años, cumplió 30 años Palacio Legislativo de San Lázaro. El señor secretario general, en el entonces que era el doctor Aro, me invita a hacer la obra sobre todo cómo fue la construcción y la reconstrucción del Palacio Legislativo. ¿Tú te acuerdas que hubo una quemazón impresionante en el Palacio Legislativo? Me acuerdo, sí. Y se perdió todo, se perdieron todos los archivos que estaban de la construcción del inmueble. Entonces, lo que hice fue ir a ver a don Pedro, con quien pues las familias nuestras habían tenido siempre una relación muy cercana, y llegué a verlo y le dije: oiga, arquitecto, déjeme ver su archivo y encontrar qué encuentro sobre la construcción de San Lázaro. Y me dice: hoy vas a encontrar muchísimas cosas. Tenía una cantidad de fotografías impresionantes y cosas maravillosas. Entonces empezamos a hurgar en todo esto y hicimos realmente una investigación muy, muy interesante, haciendo apartados por las varias etapas por las que había pasado San Lázaro. Y toda la reconstrucción, que como tú sabes, ya no estuvo al cuidado de don Pedro, entonces vimos cómo se podrían las dos unir. Ahí fue cuando don Pedro me dijo: Miguel Ángel, tengo muchísimas ganas de hacer mi obra póstuma. Tengo ganas de hacer un recuento de mi obra, uno sobre arquitectura y otro volumen que hable sobre urbanismo. Pero no quiero que lo haga nadie más que tú. Eso significa que va a haber un volumen adicional sobre la obra Exactamente, urbanística, sí, en el que ya estamos Pedro trabajando, que es urbanismo, que es realmente la otra gran faceta de don Pedro. Cuando yo empecé a hojear el libro, Arquitectura, me encontré, para empezar, desde casas. Yo no sé por qué nunca pensé en don Pedro Ramírez Vázquez como constructor de casa. Y ahí encontré una, por ejemplo, en el Pedregal, y encontré casas que son interesantes y que ya tienen las semillas de la obra más monumental, digamos, de Pedro Ramírez Vázquez. Fíjate que es un dato muy curioso. Las casas que tú ves en el libro son las casas de su familia. Eso es. Y a cuento viene una anécdota con el presidente López Mateos. Él le construye la casa al presidente López Mateos. Y terminando la casa, contaba don Pedro que había ido a verlo y le había dicho: señor presidente, ¿me permite usted tomar algunas fotografías de su casa? Y el presidente López Mateos, con esa... Un hombre realmente muy amable, muy especial, sí. Joven arquitecto, ¿para qué quiere usted fotografías? Esta es su casa, venga usted cuando quiera. Entonces, el mensaje que le estaba mandando el presidente López Mateos es: esta es mi privacidad, esta es mi casa, o sea, no quiero que salga retratada, ni quiero que aparezca en revistas, ni en nada de eso. Don Pedro lo entendió muy bien y nunca más volvió a publicar ninguna otra casa. Por eso ves que en el libro única y exclusivamente están las de su familia, pero sí hizo varias. Veo también a un arquitecto que hizo, por ejemplo, escuelas, y el criterio que debes aplicar a la construcción de una escuela es distinto del que aplicas a un museo, a una obra más monumental. ¿Cómo lograba Pedro Ramírez Vázquez
bajar a este lenguaje arquitectónico tan austero que debe ser el de una escuela pública? Bueno, lo que hace don Pedro es el diseño exactamente de la escuela rural, de la escuela pública, e incluso en el libro también aparece una carta de nuestro centenario Octavio Paz, cuando era embajador en la India, que recibe una escuela de parte de don Pedro para poder implementar en la India el sistema. ¿Qué era lo que hacía don Pedro? Don Pedro utilizaba prefabricados, pero después los terminaba con materiales propios de cada una de las regiones. Hay un croquis también en el documento que nos habla, por ejemplo, de las escuelas en Tabasco. Y hoy nos ponemos a pensar, bueno, lo que don Pedro aconsejaba para hacer las escuelas en todo el sureste era que estuvieran arriba de palafitos. O sea, él estaba consciente del problema de las inundaciones. Claro, imagínate si hoy todas esas escuelas estuvieran en palafitos, pues hombre, los muchachos podrían llegar en canoa o como quieran, pero estarían a salvo todos, ¿no? Todas esas escuelas. Es muy impresionante ver cómo lo hacía. Incluso cooperaban, para las escuelas cooperaban las gentes de los lugares, de los lugareños, con la electricidad, poniendo todos los cables, con los trabajos de plomería, en fin, toda la parte sanitaria, haciendo las fosas sépticas, en fin, para que pudieran ser utilizadas las escuelas. Una de las cosas que más me gusta del libro es que vemos no solamente la obra terminada, vemos también planos y vemos muchas veces planos y croquis hechos de puño y letra del propio Pedro Ramírez Vázquez. Fíjate que es muy importante, Sergio, el poder entender que una gente que haya hecho esa cantidad de obra, porque es muchísimo lo que hizo, y esa cantidad magnífica, maravillosa de obra, bueno, cómo tuvo que haber formado ese equipo que le pudo haber ayudado para poder... Entonces, lo que tratamos de demostrar también en el libro es que las ideas iniciales, el concepto de lo que podría ser esa obra, siempre eran croquis que don Pedro iba trazando. Igual lo trazaba en una servilleta de un café, que igual lo trazaba en un boleto de un tren donde andaba en Europa de un lado para el otro. O sea, tú sabes de que él no solamente tuvo obra en México, tuvo muchísima obra internacional también. ¿Cuáles fueron estas obras internacionales? Algunas que bueno, recuerdes. Está, por ejemplo, lo del Comité Olímpico Internacional. Allí está. En Suiza, ¿no? Sí, si no mal recuerdo, sí. Hay muchísima obra de él, está también en Japón, tiene alguna otra cosa. Era un hombre de espíritu olímpico, bueno, y además le tocó los Juegos Olímpicos de 1968. Es que yo creo que ese es el gran secreto de don Pedro. Don Pedro fue un gran organizador. O sea, no solamente podríamos decir que fue un arquitecto que concretó. Hay algo importante en la obra de don Pedro. Si esa obra no hubiera servido para el beneficio del hombre, don Pedro decía que entonces no era arquitectura. O sea, lo que él tenía que hacer era una obra que le sirviera al hombre. Y lo vemos en todas sus si nos vamos al Estadio Azteca, podemos encontrar, bueno, tú te podrás recordar que empezó a funcionar el estadio sin techo y que la obra continuó con el Estadio Azteca funcionando. No me acordaba yo ya de eso, pero interesante, ¿no? Cómo se puede hacer eso, ¿no? Finalmente. Ahí están las fotografías y están los testimonios también. Por ejemplo, si vemos la Basílica de Guadalupe, bueno, tiene unas ideas geniales. ¿Por qué el coro está junto al altar? Si lo vemos en todas las grandes catedrales del mundo, que el coro está atrás. Así es. Ah, no, aquí está junto al altar. ¿Para qué? Para que no se distraigan. ¿Y cómo es cómo hace esa cantidad de accesos para que puedan tener una circulación al interior de la Basílica de Guadalupe? Claro, él sabía además que el 12 de diciembre ahí llegarían cientos de miles, millones de personas, ¿no? El sistema que tiene de ventilación es una locura. O sea, tú te recuerdas en las grandes catedrales, los grandes pebeteros, por ejemplo en Santiago de Compostela, cuando llegan
los peregrinos, bueno, pues aquello son unos olores impresionantes, de los cuales pues también en todas partes se cuecen habas, ¿no? Pero en México, en la basílica, lo que hay, en lugar de un pebetero, es un sistema de ventilación en el nicho, hasta en el techo, en el cucurucho que está arriba, que son una serie de volantas que están dejando pasar el aire, que es una locura, cara. Entonces, ¿cómo planea que todas esas obras sean realmente para el servicio del hombre? Si lo vemos en el Palacio Legislativo, bueno, pues sí, hoy es insuficiente, bueno, pues sí, pero debemos de entender que también cuando don Pedro lo planteó, eran 300 diputados, Y hoy 500. son más de 500 diputados. Son 500 y un montón de burócratas adicionales. Muchos recordamos a Pedro Ramírez Vázquez como constructor de grandes museos, de museos que hasta la fecha siguen siendo los más visitados de nuestro país, por supuesto el de antropología, también el de arte moderno. Cuéntanos, ¿qué caracteriza estos Caracol? museos? El Caracol también, el que es circular, el Caracol, circular, efectivamente. ¿Qué caracteriza estos museos? ¿En qué se distinguen de otros museos que podamos ver? A ver, yo creo que don Pedro no solamente era la parte arquitectónica, sino don Pedro tenía que estar interiorizado en todo lo que era la museografía de lo que se iba a exponer en ese museo. ¿Qué era lo que iba a tener? Si tú te metes, por ejemplo, lo llegas a percibir en Palacio Legislativo. Si tú empiezas a recorrer esos redondos que tienen, esos circulares que van apareciendo en el Salón de Sesiones, y vas caminando por ahí, estás sintiendo como el abrazo de la República. Estás sintiendo que te está acogiendo, pero que la arquitectura te lleva. ¿Y qué pasa en el museo? Por ejemplo, en el Caracol, cuéntanos, ¿por qué tiene que ser un caracol? ¿Cuál era la razón de un caracol? Bueno, es una galería circular. Y de ahí, recuerda que después el Guggenheim aparece exactamente con un sistema muy parecido, que es una galería circular también en Nueva York. Yo creo, me supongo que era la idea de que el visitante pudiese de una sola caminata circularmente estar viendo toda la galería de historia, ¿no? Claro. Y realmente... El Museo de Antropología es quizás el museo más visitado en nuestro país y el único museo que yo conozco en el mundo con su sombrilla al centro. A ver, pero si te acercas a ver qué es lo que sucede en esa sombrilla, ese bastión que está en medio, la gran columna que lo está soportando, está tallada por los 4 lados. Y los 4 lados tienen una cosmovisión diferente. Es la cosmovisión de los pueblos antiguos, mexicanos, que está plasmada en esa gran columna, que es el gran paraguas, que finalmente está deteniendo la... ¿Cuánto tiempo trabajaste con el propio Pedro Ramírez Vázquez en la elaboración de este libro? Estuvimos más de 2 años trabajando en este libro. ¿Él sentía ya que pues quizás se le estaba acabando el tiempo? Nunca me lo dijo. Lo que sí. Pero sí te dijo una obra póstuma, ¿no? Como tú bien lo dices, él sabía, bueno, estaba muy mal, le costaba. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo ya muy avanzada la edad y ya le estaba costando trabajo. Le costaba un poco de trabajo. A pesar de estar lúcido en términos generales. Pero con una inteligencia impresionante. Y sabía perfectamente qué era lo que tenía que contar sobre cada construcción. Este libro si tú ves los libros de arquitectura, son finalmente fotografías de espacios. Aquí no. Aquí está la anécdota del hombre, del constructor, del ejecutor, del que lo concibió. O sea, por eso podríamos decir que la anécdota con la imagen, la palabra, no se empaña. Y los textos del propio Pedro Ramírez Vázquez. Exactamente, ¿no son sus anécdotas, es lo que él va contando sobre qué le recordaba a cada una de las construcciones, ¿no? Es una maravilla. Pues yo quiero agradecerte, Miguel Ángel Porrúa, el que hayas venido aquí a la entrevista a conversar acerca de una obra que me parece que, por lo que te he escuchado, está cercana a tu corazón, Arquitectura, de Pedro Ramírez Vázquez. Muchísimas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.
El año pasado se calcula que se vendieron a nivel mundial 86 millones de vehículos nuevos y de ellos los 6 grupos más grandes acapararon el 65%. Toyota se ubicó con 9.98 millones de autos vendidos. El grupo Volkswagen por primera vez se colocó en la segunda posición con 9.73 millones y General Motors pasó de la segunda a la tercera posición con 9.71 millones de autos. Marcas que vieron crecer sus ventas en un promedio de 3%. Posteriormente se ubicó la alianza Renault-Nissan con 8.2 millones, Ford con 6.3 millones y Fiat Chrysler Automóviles con 4.4 millones de unidades vendidas. Para este año la meta es vender casi 100 millones de autos a nivel mundial en un escenario en el que las automotrices le están apostando a que sus modelos serán los más demandados.